Esa vergüenza que sientes por tu pasado no es una debilidad que necesite ser escondida. Es literalmente el combustible más poderoso para tu transformación personal, una energía psíquica concentrada que la mayoría de la gente desperdicia intentando huir de ella. Por eso es que te encuentras evitando ciertas conversaciones, cambiando de tema cuando alguien pregunta sobre los viejos tiempos, o sintiendo esa opresión en el pecho cuando una canción suena y te transporta a un momento que preferirías olvidar. ¿Conoces esa sensación? Todo está bien en tu vida actual, incluso has logrado algunas conquistas importantes, pero de repente alguien menciona algo de tu pasado y ¡bam! Esa película mental comienza a proyectarse. Las decisiones estúpidas, las relaciones tóxicas, esa fase en la que eras una persona completamente diferente, y no necesariamente mejor. Sientes como si cargaras un secreto sucio que, de ser descubierto, revelaría quién realmente eres debajo de esta nueva versión mejorada. ¿Por todos los complejos autónomos? Yo, Carl Jung, pasé décadas explorando los rincones más sombríos de la psique humana, analicé las pesadillas más perturbadoras y decodifiqué los símbolos más oscuros del inconsciente, pero nada, absolutamente nada, me fascina tanto como la capacidad extraordinaria que tienen ustedes de transformar su mayor tesoro psicológico en su mayor fuente de autotortura. Hoy, en este diván digital, voy a revelar por qué su vergüenza del pasado no es un obstáculo para su evolución, es literalmente el mapa del tesoro hacia ella. Y antes de que pienses que estoy romantizando el sufrimiento o hablando solo en teoría, déjame hacerte una promesa específica. Si te quedas hasta el final de este vídeo, voy a revelar exactamente cómo aplicar la técnica de la alquimia sombría, un protocolo psicológico en 3 etapas que desarrollé basado en décadas de análisis clínico. Esta técnica es tan contraintuitiva que desafía todo lo que la autoayuda tradicional enseña sobre dejar el pasado atrás. Te voy a mostrar cómo una paciente que atendí transformó la vergüenza de haber sido traicionada en 3 relaciones consecutivas en su mayor ventaja para atraer a una pareja genuinamente comprometida. Como un empresario convirtió la humillación de haber quebrado 2 veces en la estrategia que lo volvió millonario al tercer intento. Y cómo puedes identificar cuáles vergüenzas de tu pasado están en realidad guardando tus mayores superpoderes ocultos. Pero aquí está la advertencia. Este proceso solo funciona si dejas de huir de tu sombra y empiezas a dialogar con ella. Y eso, mis queridos masoquistas emocionales, requiere valentía, algo que ustedes claramente tienen, si no, no estarían aquí sometiéndose a mis análisis psicológicos brutalmente honestos. Y si eres nuevo aquí en el canal, bienvenido al laboratorio psicológico más políticamente incorrecto de YouTube. Suscríbete porque cada semana disecciono los comportamientos humanos más fascinantes y te enseño a transformar tus neurosis en ventajas estratégicas. Porque, francamente, ser normal está sobrevalorado. Para entender por qué tu vergüenza es en realidad un superpoder disfrazado, necesitamos sumergirnos profundamente en uno de mis conceptos más revolucionarios y mal entendidos, la sombra. No estoy hablando de esa silueta que aparece en el suelo cuando el sol te da, ni de alguna metáfora poética sobre el lado oscuro. Estoy hablando de algo mucho más concreto y poderoso, la sombra psicológica. Imaginen su personalidad como una casa de 2 pisos. En el piso de arriba, tienen la sala de estar, es donde reciben a las visitas, donde todo está ordenado, donde muestran sus mejores cualidades. Eso es lo que llamamos la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados. Es esa versión de ustedes que aparece en LinkedIn, la que llevan a la primera cita, la que le presentan a los padres de la novia. Pero ahí, justo debajo de esa elegante sala, existe un sótano. Y en ese sótano, que es la sombra, ustedes encerraron todo aquello que consideran inaceptable sobre sí mismos. No solo los errores garrafales del pasado, sino también impulsos, deseos, miedos, debilidades, enojos inadecuados, momentos de envidia, episodios de cobardía, fases de egoísmo excesivo. Todo lo que no combina con la imagen que quieren proyectar va a parar ahí abajo. El problema es que ustedes tratan ese sótano como si fuera un depósito de basura tóxica. Nunca más voy a bajar ahí, voy a fingir que no existe, tal vez un día consiga demoler esa parte de la casa.
Pero aquí está la revelación que les va a volar la cabeza: ese sótano no es un depósito de basura, es la bóveda de un tesoro. Toda esa energía que gastan intentando mantener la puerta cerrada con llave podría estar siendo usada para transformar ese material indeseable en el combustible de su evolución personal. Ahora viene la parte que va a revolverles las neuronas. Aquello de lo que más se avergüenzan en el pasado contiene exactamente la información más valiosa sobre quienes son realmente, y más importante, sobre lo que son verdaderamente capaces de llegar a ser. Esto no es autoayuda cursi, es matemática psicológica pura. Piénsenlo así: ustedes solo sienten vergüenza de algo porque, en algún nivel profundo e inconsciente, saben que aquello no representa su verdadero potencial. Nadie siente vergüenza de cosas que están alineadas con sus valores más profundos. ¿No sientes vergüenza de haber ayudado a una ancianita a cruzar la calle, cierto? La vergüenza solo aparece cuando hay una discrepancia entre quienes son en el fondo y cómo se comportaron en un momento determinado. Es como si tuvieran un GPS moral interno hipersensible que está constantemente comparando sus acciones con su potencial máximo. Cuando ustedes actúan por debajo de ese potencial, ¡bam!, y la vergüenza se dispara como una alarma: alerta. ¿Alerta? ¿Comportamiento incompatible con nuestra programación de excelencia detectado? Pero aquí está el truco: la intensidad de la vergüenza es directamente proporcional a la grandeza de su potencial no realizado. Cuanto mayor es la vergüenza, mayor es el indicativo de que ustedes tienen estándares internos altísimos para sí mismos. La gente mediocre no siente vergüenza profunda, se conforman fácilmente con actuaciones por debajo del promedio. La vergüenza intensa es literalmente un privilegio psicológico de personas que tienen potencial para la grandeza. Así que, la próxima vez que sientan esa punzada de vergüenza recordando algo del pasado, en lugar de pensar: ¡qué horror! Soy una persona terrible, intenten pensar: ¡qué interesante! Mi psique me está mostrando exactamente dónde está mi mayor potencial de crecimiento. Pero aquí necesito hacer una distinción absolutamente crucial que literalmente puede salvar su salud mental y transformar completamente cómo procesan el pasado. Existe una diferencia astronómica entre culpa y vergüenza, y la mayoría de la gente está mezclando los dos conceptos de forma devastadora. Culpa es cuando ustedes piensan: hice algo malo. Vergüenza es cuando piensan: yo soy algo malo. Parece sutil, pero es la diferencia entre medicina y veneno psicológico. La culpa es sobre acciones específicas, comportamientos puntuales, decisiones aisladas. Le mentí a mi mamá ese día. Engañé a mi pareja. Gasté dinero que no tenía. La culpa es funcional, sirve como un sistema de retroalimentación que nos ayuda a corregir el rumbo. Cuando sentimos culpa genuina, nuestro cerebro está esencialmente diciendo: oye, esto que hicimos no está alineado con nuestros valores. Vamos a hacerlo diferente la próxima vez. En cambio, la vergüenza es sobre la identidad, sobre quienes creen que son como personas. Soy un mentiroso. Soy infiel. Soy irresponsable. La vergüenza toma un comportamiento específico y hace una generalización devastadora sobre toda su identidad. Es como si tomaran una mala foto y decidieran que representa toda su apariencia física. La culpa dice: cometí un error y puedo aprender de él. La vergüenza dice: yo soy el error. La culpa es motivadora, nos impulsa a reparar daños, pedir disculpas, mejorar. La vergüenza es paralizante, nos convence de que somos fundamentalmente defectuosos y que no sirve de nada intentar cambiar porque así somos. Pero aquí está el insight revolucionario: ustedes pueden sentir culpa saludable por acciones pasadas sin necesidad de cargar con una vergüenza destructiva sobre su identidad. Pueden reconocer: sí, hice cosas de las que no me enorgullezco, sin concluir: por lo tanto, soy una persona de la que no puedo enorgullecerme. La gran tragedia es que la mayoría de la gente está transformando culpas específicas y procesables en vergüenzas globales y destructivas. Están tomando errores puntuales y usándolos como evidencia de que son fundamentalmente inadecuados como seres humanos.
Es como condenar un libro entero por un par de párrafos mal escritos, o demoler una casa entera porque una ventana está rota. Ahora que entendemos la diferencia entre culpa y vergüenza, vamos al mecanismo psicológico detrás de toda esta dinámica. ¿Por qué diablos nuestra psique guarda estas experiencias vergonzosas en lugar de simplemente olvidarlas? La respuesta es fascinante, porque el inconsciente es mucho más inteligente que nuestra mente consciente. Él sabe que toda experiencia, especialmente las dolorosas, contiene información valiosa para nuestra evolución. Cuando ustedes intentan superar u olvidar experiencias vergonzosas, es como intentar tirar a la basura el manual de instrucciones de cómo no cometer los mismos errores de nuevo. Verán, el inconsciente no funciona con juicios morales como bueno o malo. Funciona con patrones y aprendizajes. Para él, la experiencia de haber sido traicionado es tan valiosa como la experiencia de haber sido amado. Ambas contienen información crucial sobre relaciones, límites, señales de alerta, necesidades emocionales. Cuando ustedes rechazan sus experiencias vergonzosas, están literalmente rechazando datos preciosos sobre cómo navegar mejor por la vida. Es como un piloto que se niega a estudiar informes de accidentes aéreos porque son demasiado negativos. Claro que son negativos. Pero son exactamente esas informaciones negativas las que impiden futuros accidentes. La sombra, por lo tanto, no es nuestra enemiga, es nuestra maestra más rigurosa. Ella guarda todas las lecciones que aprendimos de la forma más difícil para que no necesitemos reaprenderlas de la misma forma dolorosa. Pero eso solo funciona si dejamos de tratarla como una criminal y empezamos a tratarla como una consultora especializada en cómo no volver a arruinarlo todo. Si yo pudiera analizar el comportamiento de ustedes en las redes sociales, sería como observar el laboratorio más fascinante y patético de gestión de la sombra que ha existido en la historia de la humanidad. Vean esta comedia psicológica, ustedes pasan literalmente horas, curando meticulosamente la versión perfecta de sus vidas para publicar en línea. Eligen 47 fotos diferentes para encontrar esa en la que no se les ve la papada. Usan 15 filtros diferentes para borrar cualquier señal de que son seres humanos reales con poros e imperfecciones. Escriben y reescriben las leyendas 3 veces para sonar espontáneos pero profundos. Esperan la hora pico para publicar. Se obsesionan con la cantidad de likes en los primeros 30 minutos. ¿Es literalmente un espectáculo de construcción de la persona en tiempo real? Ustedes están esencialmente diciéndole al mundo, miren qué bonita está mi sala. No presten atención al sótano, que está cerrado con llave y con cinta adhesiva en la puerta. Y después, se deprimen porque todo el mundo parece tener una vida mejor, más interesante, más exitosa que la suya. Claro que lo parece, mis queridos ilusos. Todo el mundo está mostrando solo la sala perfectamente decorada y escondiendo las habitaciones desordenadas. Es como si fueran a un concurso de escaparates y se pusieran tristes porque su casa real no se parece a los escaparates de los demás. Lo más irónico es que ustedes saben conscientemente que todo el mundo está haciendo lo mismo, presentando solo los mejores momentos, escondiendo las luchas, fingiendo que la vida es un anuncio de Navidad. Pero luego abren Instagram y piensan, vaya, ¿por qué solo yo tengo problemas? ¿Por qué todo el mundo parece tan realizado? Es como ver una película sabiendo que es ficción y aún así sentir envidia de la vida de los personajes. Imaginen si pudiera poner a un influencer típico en mi diván analítico. La conversación sería más o menos así, Dr. Jun, no entiendo por qué me siento tan vacío por dentro. Tengo 500.000 seguidores, publico contenido inspirador todos los días, recibo miles de comentarios positivos, gano dinero siendo yo mismo, mi vida parece perfecta para todo el mundo, pero me despierto por la mañana sintiéndome como un fantasma de mi propia existencia. Y yo respondería, mi joven padawan de la superficialidad digital, pasaste tanto tiempo construyendo y alimentando una persona en línea que te olvidaste por completo de quién eres cuando nadie está mirando. Te convertiste en un actor profesional interpretando una versión idealizada de ti mismo 24 horas al día. Claro que te sientes vacío.
¿Estás tratando de ser un ser humano bidimensional en un mundo tridimensional? Pero doctor, mis seguidores me aman. Aman a tu persona, no a ti. Están enamorados de una actuación, no de una persona. Es como ser aplaudido por interpretar a Hamlet y creer que la gente te ama, cuando en realidad ni siquiera saben tu nombre real. Te has convertido en prisionero de la propia imagen que creaste. Entonces, ¿qué hago? Empieza a mostrar tu sótano, joven. Habla sobre tus inseguridades reales, tus miedos genuinos, tus luchas verdaderas. Deja de fingir que te despertaste así y cuenta cómo es realmente despertarse a veces sintiéndote como una basura. Tus seguidores conectarán 1000 veces más con tu vulnerabilidad auténtica que con tu perfección fabricada. ¿Y qué tal si analizamos ese fenómeno moderno de los Glow PS? Personas publicando fotos del antes y después, con leyendas tipo, miren mi transformación. No puedo creer que yo era así. Por un lado, es genuinamente hermoso ver a alguien transformándose, creciendo, evolucionando. Por otro lado, hay algo profundamente neurótico en tratar a tu yo anterior como si fuera un error que necesitó ser corregido. Es como si se avergonzaran de su propio viaje. Miren qué feo /gordo /torpe /pobre era antes. ¡Qué horror! No. Gracias a Dios superé esa fase terrible de mi vida. Pero esperen un momento, sin esa versión horrible de ustedes, la versión actual ni siquiera existiría. Están literalmente rechazando y demonizando exactamente las experiencias que los trajeron hasta donde están hoy. Es como una mariposa avergonzándose de haber sido oruga. ¡Ay, qué asco! Miren esas fotos mías cuando era una oruga gorda y lenta. ¡Qué suerte que me convertí en esta mariposa hermosa! Pero sin la fase de oruga, no existiría la mariposa malagradecida. Cuando hacen esto, están esencialmente diciendo, mi yo del pasado era inadecuado y necesitaba ser arreglado. Pero ahí está la paradoja, si el yo del pasado era tan inadecuado, ¿cómo logró transformarse en la persona increíble que son hoy? Las personas verdaderamente inadecuadas no consiguen transformaciones profundas. La capacidad de evolucionar es, en sí misma, evidencia de adecuación. Lo que deberían estar publicando es, miren qué viaje tan increíble. Cada fase de esta transformación fue necesaria y valiosa. Sin mi yo de hace 5 años, yo no sería quien soy hoy. Gratitud a todas las versiones de mí que tuvieron el coraje de crecer. ¿Y en el mundo profesional? Mis queridos, ¿han creado una industria entera basada en mentir sobre la propia trayectoria? Todo el mundo quiere tener el currículum perfecto, la trayectoria lineal y ascendente, sin huecos, sin desvíos, sin experiencias negativas. Dios me libre de que alguien descubra que estuvieron desempleados por 6 meses. El horror de los horrores si se enteran de que cambiaron de área 3 veces porque no sabían lo que querían de la vida. Qué escándalo si descubren que tuvieron una empresa que quebró, o que fueron despedidos, o que pasaron 2 años haciendo un trabajo que odiaban para pagar las cuentas. Como si los fracasos no fueran tan formativos como los éxitos. Como si la sabiduría viniera de una vida sin tropiezos. Como si las mejores historias fueran aquellas donde nunca pasa nada interesante. Han transformado LinkedIn en una versión corporativa de Instagram, donde todo el mundo finge que su carrera ha sido un crecimiento lineal desde los 18 años. Empecé como pasante y hoy soy CEO. ¡Qué bonito y qué mentira! ¿Dónde están las crisis existenciales? ¿Los periodos de depresión? ¿Los cambios de rumbo? ¿Las relaciones tóxicas con los jefes? ¿Las elecciones basadas en el miedo en lugar de la pasión? Es como querer ser un buen conductor sin nunca haber rozado el coche al estacionar. Teóricamente deseable, prácticamente imposible, y definitivamente no muy interesante para conversar en un bar. Las mejores historias siempre tienen giros inesperados, momentos de casi rendirse. ¿Saben cuáles son los profesionales más interesantes y exitosos que he conocido?
Aquellos que han abrazado completamente sus trayectorias tortuosas, que hablan abiertamente de sus años perdidos, que pueden reírse de sus propias decisiones cuestionables del pasado. Porque han aprendido algo fundamental, no existen experiencias desperdiciadas, solo experiencias mal comprendidas. Pero quizás el fenómeno más fascinante, y patético, es esa obsesión moderna con dejar el pasado atrás. Ustedes tratan a su propio pasado como si fuera un exnovio tóxico que necesita ser bloqueado en todas las redes sociales de la memoria. Ya no soy esa persona. Eso fue en una época de mi vida que ya pasó. ¿Prefiero enfocarme en el presente y en el futuro? Qué bonito, qué evolucionado, qué espiritualmente avanzado y qué completamente neurótico. Han tomado conceptos legítimos sobre no vivir atrapado en el pasado y los han transformado en un rechazo completo de su propia historia. Es como intentar conducir un coche cubriendo el retrovisor. Yo solo miro hacia adelante. Lo que está atrás no importa. Claro que sí, hasta que te estrellas contra un árbol porque no puedes ver de dónde vienes. El pasado no es algo que superan, es algo que integran. No dejan atrás las experiencias que los formaron. ¿Eso es literalmente imposible? Ustedes llevan esas experiencias, pero de forma consciente y transformada, no de forma inconsciente y destructiva. Cuando intentan dejar el pasado atrás, lo que realmente están haciendo es empujar partes de ustedes mismos al inconsciente. Y ahí esas partes reprimidas empiezan a sabotearlos de formas que ni imaginan. Esa ira que superaron se está filtrando en forma de sarcasmo excesivo. Esa inseguridad que dejaron atrás se está manifestando como arrogancia compensatoria. Esa carencia que resolvieron está apareciendo como una necesidad obsesiva de validación externa. Lo que necesitan no es dejar el pasado atrás, es hacer las paces con él. No es olvidar quiénes fueron, es integrar todas las versiones de ustedes mismos en una totalidad coherente y autocompasiva. Pero el análisis no se detiene en mí. Si mi colega Friedrich Nietzsche estuviera aquí, golpearía la mesa y gritaría, ¿ustedes no entienden? No existe grandeza sin sufrimiento, no existe arte sin dolor, no existe sabiduría sin cicatrices. Nietzsche tenía una frase que adoraba repetir, lo que no me mata me fortalece. Pero ustedes lo interpretaron como, ignora tu dolor y sigue adelante. No, no, no. Él estaba diciendo, usa tu dolor como materia prima para tu grandeza. Nietzsche tenía un concepto llamado, amor fati, amor al destino. No era sobre aceptar pasivamente lo que te sucede. Era sobre abrazar todo de tu experiencia, incluyendo, y especialmente, las partes que preferirías que nunca hubieran sucedido. Él decía, si pudieras vivir tu vida exactamente igual 1000 veces, ¿aceptarías? La mayoría de ustedes respondería, solo si pudiera saltarme algunas partes. Pero ahí está el problema, quieren los frutos sin aceptar las raíces. Verán, tanto Nietzsche como yo entendíamos algo fundamental, el sufrimiento no es un bug del sistema humano, es una feature. Es literalmente el mecanismo a través del cual la conciencia se expande. Cada momento de vergüenza, cada decisión estúpida, cada relación tóxica que vivieron no fue un desvío de su camino. Fue el camino mismo. Ese ex que los traicionó les enseñó sobre límites. Ese trabajo que los despidió injustamente les mostró de lo que son realmente capaces. Esa fase en la que bebían demasiado reveló vulnerabilidades que ni sabían que tenían. Ahora llegamos a la parte práctica, la promesa que hice al principio. ¿Cómo transforman esa vergüenza del pasado en poder personal? Primer paso, dejen de intentar superar su pasado. No superan su pasado, lo integran. Es como intentar superar su infancia. Imposible e innecesario. Su infancia es parte de quienes son, así como sus errores del pasado.
La cuestión no es eliminarlos, sino descubrir cómo contribuyen a su totalidad como ser humano. Segundo paso, hagan una lista de las 3 cosas de las que más se avergüenzan en el pasado. Ahora, para cada una, respondan esta pregunta: ¿qué cualidad o sabiduría me trajo esta experiencia que no habría adquirido de otra forma? Esa traición que sufrieron les enseñó a valorar la lealtad. Esa fase de baja autoestima los hizo desarrollar empatía por los otros. Ese periodo de irresponsabilidad financiera les enseñó el valor del dinero. No son víctimas de su pasado, son sus mayores beneficiarios. Tercer paso, empiecen a hablar sobre estas experiencias de forma diferente. En lugar de «qué vergüenza, era tan idiota», prueben con «qué interesante cómo esa experiencia me moldeó». En lugar de «espero que nadie se entere de esto», intenten «esto me dio una perspectiva única que puedo compartir». No están mintiendo ni minimizando, están reconociendo la función transformadora de las experiencias difíciles. Aquí está un secreto que les va a volar la cabeza: la gente conecta mucho más con sus imperfecciones que con sus perfecciones. Cuando ustedes comparten sus luchas, sus errores, sus viajes tortuosos, no se están rebajando, se están volviendo humanos reales en un mundo lleno de hologramas. Su vergüenza transformada en sabiduría es su mayor ventaja competitiva, ya sea en las relaciones, en la carrera o en cualquier área de la vida. Entonces, recapitulemos esta revelación psicológica: su vergüenza del pasado no es evidencia de que son inadecuados, es evidencia de que tienen estándares altos y capacidad de crecimiento. No es prueba de que son fracasados, es prueba de que son lo suficientemente valientes como para intentar cosas difíciles. No es señal de que deban esconderse, es señal de que tienen una profundidad y complejidad que la gente superficial nunca tendrá. Los dejo con esta reflexión: si pudieran encontrar a la versión de ustedes de hace 5 años, esa de la que quizás sienten vergüenza hoy, ¿qué sabiduría le darían? Y más importante, ¿acaso la versión actual de ustedes no merece la misma compasión? Cuenten en los comentarios, ¿cuál fue una experiencia vergonzosa del pasado que hoy reconocen como transformadora? Vamos a crear aquí una comunidad donde nuestras sombras son bienvenidas. Si este vídeo te ayudó a ver tu pasado con otros ojos, deja ese like de complicidad, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete al canal para más inmersiones psicológicas que revolucionarán la relación contigo mismo. Y activa la campanita porque cada semana traigo análisis que te harán enamorarte de la bella y caótica complejidad de ser humano. Hasta la próxima.